Hola, otra vez estamos juntos. Empecé en la otra cassette de este Tutsi estas reflexiones hablando de chamanes e iniciadas. Claro, la palabra iniciación es una palabra, diría que demasiado utilizada últimamente. Y antes de pasar a la parte más material de esas tres reflexiones que estamos haciendo, me gustaría apuntar un poco lo que es, al final, esto de la iniciación. ¿Quién es el iniciado? Pues, en pocas palabras, el iniciado sería el que comulga permanentemente con este ser gigante que acabará siendo el hombre cuando todos los hombres habrán dejado de impedir el contacto con lo que les rodea. Y la iniciación pues quiere decir que únicamente que se emprende el camino magno que llevará, como lo dije en la última reflexión, lo que somos, esta especie de conjunto orgánico que lo llevará hacia algo que pueda prescindir de este cuerpo que le permita y le ha permitido empezar el viaje. Está bien claro que es muy difícil hablar de mañana cuando hay que vivir el hoy, el ahora, porque al final de cuentas estamos aquí. Estamos aquí con el peso terrible de este cuerpo y de esta realidad que nos rodea, nos sedimenta, nos ata. Pero desde ahí también existen puertas, pero para poder usarlas hay que saber un poco de qué va. Por eso vamos ahora a preocuparnos de quiénes somos y también de cómo es el aparato que al final nos va a permitir emprender el camino hacia la trascendencia del cual tanto hablo, porque lo único que está en juego es lo que nos permite no estar limitados por las contingencias inmediatas. Y para esto, pues, cogiendo caminos normales, nos vamos a preocupar de nuestra realidad como especie, o si quieren, para volver a lo que fue el inicio de esas tres reflexiones, nos vamos a ocupar de nuestro cerebro como conjunto orgánico que permite la experiencia y soporta la conciencia. Esto viene evidentemente, no presume de las conclusiones que lo verán, serán objetos de otras reflexiones y otros títulos. Todos hemos oído hablar de la evolución, o sea, del proceso que va del mono al hombre, y nos han enseñado de que descendemos de este mono y que el mono en sí es un producto de la evolución de la naturaleza, lo cual evidentemente facilita el paso a todos los conceptos que intentan reducir el proceso fantástico de la conciencia a una especie de subproducto de la complejificación de lo que es el vivo. Refiriéndome a un gran personaje, además, en el sillón del cual estoy sentado yo en el Consejo de Dirección del Instituto en París, con Teilhard de Chardin, concretamente. Habría que volver a decir y pensar que la naturaleza sube hacia el hombre, lo mismo que el hombre sube hacia otra conciencia, y que probablemente estará albergada en algo tan diferente de nosotros mismos como podemos serlos de una paramecia. La más senda observación sobre nosotros mismos hace que cuando miramos los hechos y la realidad de manera sencilla y llana, nos demos cuenta que los intentos de explicación que hacemos son como una especie de construcciones aberrantes, ya que se parecen mucho a lo que llegaría a hacer un hombre que, intentando construir una torre, lo hiciera desde dentro, acabando encerrándose dentro de las paredes que acababa de levantar. Quiero decir que el intentar explicar el complejo por el sencillo, o el todo por sus partes, llega a un absurdo, porque al final, cogiendo una imagen, si alguien nos regalaba en una caja un chip, de estos que se habla
en todos lados, que todos hemos oído publicidades sobre los dichosos chips, y que además nos regalan todos los elementos de un ordenador, junto con los hilos, el hierro de soldar, los aparatos necesarios. Es bastante evidente que el conjunto de estos elementos dentro de la caja que nos acaban de regalar, pues esto no sería el ordenador. Para que fuera efectivamente un ordenador, faltaría lo fundamental, o sea, saber cómo hacen las conexiones, el cableado. Nos faltaría conocer cómo se relacionan entre sí estas partes sueltas que tenemos delante de nosotros. Con esto quiero decir que no basta tener este instrumento prodigioso que es el cerebro, como no basta tener la caja de los elementos del ordenador para tener el ordenador. Lo que hace falta, lo que es imprescindible, es el plan, el famoso plan rector, el sistema que, uniendo elementos aparentemente separados, llegaría a hacer aparecer un conjunto muchísimo mayor que lo que sería la suma de sus partes. De todas maneras, el mero hecho de haber empezado esta grabación, por ejemplo, pone de manifiesto la complejidad del fenómeno del cual estoy hablando. O sea que acabo de extender el brazo y de mover los dedos para empujar la tecla última que permite empezar este proceso de grabación en el cual estamos. Y es así que, al momento en el cual lo he hecho, he contraído y suelto al mismo tiempo casi 50 músculos, y esto de manera simultánea, y además en un orden muy concreto y preciso, con la precisión de la centesimal de segundo o incluso más fino, porque es evidente que si llega un orden de flexión a mis músculos, antes de que haya una otra para provocar la relajación de los extensores, no sería posible detener ningún movimiento coherente. Y hablando de esto, pues se trata de un programa de una precisión magna. Evidentemente se podría dibujar pues todo el proceso bajo la forma de un plan establecido por un ingeniero o un mecánico, y que reproduciría todo el proceso. Estoy totalmente de acuerdo, pero la pregunta fundamental está en otro lugar. Volvamos a la época en la cual yo aprendí a alargar el brazo y a mover los dedos, con el programa neuromuscular correspondiente, que permite hacerlo, evidentemente. ¿Cuándo y cómo fue? La respuesta parece muy evidente. Fue cuando yo era un niño y que actuaba como un niño cualquiera. Cada uno puede ver y constatar por sí mismo cómo los movimientos muy aproximativos, muy relativos del bebé, van cogiendo poco a poco más seguridad y más precisión. Pero al decir esto no se contesta tampoco a la pregunta. Lo que se aprende y lo que yo he aprendido también durante mi niñez fue cómo alargar el brazo y los dedos, o sea, cómo usarlos, pero en absoluto cómo servirme o utilizar conscientemente el programa correspondiente. Y menos aún conocer este programa de verdad y desde dentro. En otras palabras, cualquier primitivo, que aún quedan unos cuantos en este planeta en el cual vivimos, decía cualquier primitivo que ignora total y radicalmente, porque nunca ha oído hablar ni de nervios o de músculos, ni de programa, ni de nada, pues también él mueve el brazo con mucha precisión, e igual de bien que un premio Nobel de Fisiología. Entonces, ¿qué es lo que ha puesto en marcha este programa al cual no tenemos acceso? La respuesta habitual es la voluntad. Pues bien, vale. Aceptamos de que sea esta famosa fuerza de la cual tanto se habla y de la cual tampoco se sabe, por lo visto, la voluntad. ¿Cómo se la podría definir en este caso? Si no es como una característica o una propiedad de nuestras células nerviosas que llegue a poder actuar sobre los nervios mismos y los músculos, pero no de una manera casual, porque encima de esto parece que incluso puede programar. Y además de esto, hay otra característica de esta fuerza que llamamos voluntaria y tan sumamente eficaz. Y esta característica es que es inconsciente. O sea que no conocemos absolutamente nada de su desencadenamiento, ya que efectivamente parece universalmente repartida en la naturaleza, o por lo menos por lo que se puede ver en todos los animales,
porque si no, pues claramente no podrían moverse si no la poseían. Serían un conjunto de músculos saltando a derecha e izquierda sin ninguna acción coherente que permita un movimiento voluntario o organizado. Ya sé que todo esto no es ningún descubrimiento magno, pero me pregunto si por casualidad todos sois conscientes de que la voluntad es programante. Quiero decir con esto que puede poner en orden un programa magno a la vez que su mecanismo es inconsciente. Y ahí pasa algo bastante importante, que es que no nos demos cuenta de que usamos un aparato prodigioso, susceptible de interacción con el mundo exterior, este lugar al final tan misterioso en el cual nos encontramos, un aparato que usamos sin saber cómo lo hacemos, sin ni siquiera tener idea de qué manera hemos llegado a tener la posibilidad de hacerlo. Si miráramos como un gigantesco ordenador esta capacidad de programación, la pregunta llegaría a ser de preguntarnos si el ordenador es consciente de los programas a veces inimaginables de complejidad que tiene dentro de él. Pienso que probablemente que no, salvo si alguien o algo consciente puso el programa dentro de este mismo ordenador. Evidentemente esto nos va a llevar a un punto en el cual tendremos que plantearnos el problema fundamental, que es el de la fe. Pues hablando de la fe, pues, y haciendo otro de estos incisos que me encantan, cabe decir que es una palabra, la palabra fe, que recela dentro de ella mucho más misterios de los que habitualmente se piensa. En efecto, la palabra española, fe, para empezar desde cero razonamiento, viene del latín fides, el cual, a su vez, es una traducción del griego pistis, que es, a su vez, una traducción y adaptación de un conjunto que en hebreo se escribía emunah, del verbo amán, que quiere decir ser seguro de la verdad. Si concebimos que la fe es una certeza, estamos haciendo un contrasentido, porque la fe en el lenguaje común, con sus cargas y significados, no es una certeza. Al revés, la fe en nuestra mentalidad, quiero decir, la mentalidad europea, española, casi se opone a un conocimiento racional que demostraría de manera inequívoca la validez de la cosa de la cual se habla, cuando se trata de realidad de un concepto totalmente diferente. O sea que estamos frente a la certeza de que hay algo sin saber qué es este algo, cómo es este algo, y sin llegar de ninguna manera a descubrir de qué va. Cada vez que usted dice, tengo fe que, confío que, pues está hablando de manera indirecta de esta constante presencia que nos acompaña permanentemente a lo largo de toda nuestra vida. Y esto pasa sin que seamos conscientes o inconscientes. Se trata de una energía organizadora que viene plasmada a lo largo de miles y miles de años y en todos los lugares del planeta, bajo la forma más sensible de lo que hemos llegado todos a hacer entrar dentro del concepto de divinidad. Está claro que el enfrentarse al problema del ateísmo o de la fe en los límites que acabo de intentar dibujar no puede ser de ninguna manera el tema rector de este tipo de reflexiones. Para esto haremos otros trabajos, pero tenemos que llegar a un punto de humildad que sea por lo menos suficiente como para darnos cuenta de que usamos de recursos de los cuales no sabemos prácticamente nada. De una manera que no conocemos, usamos un cuerpo, una máquina fantástica de la cual ignoramos los engranajes íntimos. Y estoy hablando ahora de estos secretos que escapan tanto al microscopio como al escalpelo del fisiologista. Tenemos que plantearnos la verdadera pregunta. Esta pregunta es, ¿de dónde viene que podamos actuar sobre este cuerpo y a través de él actuar sobre el mundo y el universo, ignorando todo de los mecanismos que ponemos en marcha? Para actuar no es necesario saber cómo poner en función los engranajes de la acción. Basta quererlo. Y entonces el cuerpo material, la materia en general, la naturaleza casi inmediatamente se pone a la orden. Acabo de decir naturaleza, pero
ahí hay otra cosa, ¿eh? También nosotros, quiere decir cada uno de por sí, dentro del secreto de su conciencia, de su vida, es la naturaleza. Ya que la información viene cambiando casi a diario, el panorama del conocimiento disponible, pues nos estamos enfrentando constantemente a una evolución. Pero esta evolución del conocimiento y de la conciencia del universo se encuentra en realidad dentro de un proceso muy diferente de lo que parecía. Todo lo que está en juego y que os pido de conservar en la mente es que estamos exactamente en la situación de alguien a quien se hubiera dado el mapa de algo en algún lugar y que utilizaría este mapa en muchos sitios diferentes, ya que como no habría nombres en el mapa, no sabría a qué lugar en concreto se aplica y qué territorio está descrito en dicho mapa. La verdad es que era el mapa de un tesoro, y que si se observa con humildad y modestia, y siempre insistiré en esos aspectos, los datos que nos viene proporcionando, no duden ni un segundo que llegaremos a encontrar el tesoro. Y este tesoro, tampoco tenéis que dudarlo, estará hecho de lo que somos nosotros mismos, de toda eternidad. Ahora volviendo al instrumento que nos permite, tanto a mí hablar como a ustedes escuchar estas reflexiones y tener una vida y la experiencia del mundo y de los demás, o sea, el cerebro. Para volver a hablar del cerebro, este instrumento que vamos a usar e intentar comprender ahora, el sistema en concreto que nos permitiera acceder al tesoro de la conciencia abierta, pues creo que sería oportuno recordar unos cuantos datos sobre sus aspectos más materiales y conocidos. Desde el momento en el cual la primera célula se dividió en dos en el mar primordial e empezó a reproducirse en la lejanía de la larga, muy larga trayectoria orgánica de los reinos vivos en este planeta, y esta trayectoria de la cual cada uno de nosotros al final es uno de los fines momentáneos, desde el momento en el cual esta primera célula se dividió en dos, decía, la vida no ha muerto, si no, no estaríamos. Las etapas que caracterizaron las sucesivas especializaciones del sistema nervioso de las formas vivas se reproducen en cada ser vivo, subiendo desde el inicio de su filo particular hasta el nivel de especialización en el cual se encuentra. La cadena de la vida no se ha roto en ningún momento, ya que estamos aquí. Dentro de cada uno de nuestros actos, de nuestras sensaciones, de nuestras emociones delante del mundo y sus manifestaciones, están presentes también unas reacciones similares que tuvieron lugar, no lo duden, en otros tiempos. Y esto puede ser también la emoción, yo qué sé, de una forma primitiva que vivía dentro del mar primordial durante una situación peligrosa, o la emoción o el descubrimiento sensorial inimaginable que fue el que acompañó el primer paso del elemento líquido hacia las playas del mar primordial en los primeros anfibios. Cada vez que tenemos una postura frente a una situación de la vida, podríamos sin demasiados esfuerzos reconocer, dentro de lo que parece ser únicamente nuestro comportamiento, que de verdad habíamos heredado una buena parte del mismo. Esto es como si nuestra madre y nuestro padre hablasen a través de nosotros, y sus abuelos y abuelas propios, y así subiéndolo a lo largo de miles de generaciones. Si se hacía el trabajo de captación de estas voces tenues que nos llegan desde la inmensidad, encontraríamos que todos tenemos en común una gran parte de estas voces arcaicas. Es bien evidente que por cada millar o millón de personas que se suman a los seres vivos incluidos en la humanidad actual, no aumenta la cantidad de abuelos que estaban presentes en el año 1000 o en el 100 antes de Jesucristo o en la época de las cuevas y del Neolítico. Esto quiere decir que cuantos más seremos, más cercanos estaremos los unos de los otros, en lo que tiene que ver con las tendencias de comportamiento y percepción que heredamos todos. Para volver al tema del instrumento prodigioso del cerebro, hay que recordar ahora que el primer vertebrado provisto de un cerebro que haya existido a la faz del planeta
data más o menos de unos 450 millones de años. A lo largo de los cambios que se sucedieron en los organismos vivos desde entonces, lo que es hoy nuestro cerebro tuvo la necesidad y la ocasión de cambiar y adaptarse, especializándose en función de las variaciones del entorno en el cual se encontraba. El cerebro parece haber evolucionado, repitiendo y replicando las estructuras materiales anteriores que lo caracterizaban. O sea que todo ocurre como si cada paso evolutivo haya comenzado volviendo al inicio común del proceso entero, en su totalidad, reproduciendo a cada vez las secuencias significativas de las funciones anteriores o antiguas. Para cada uno de nosotros se encuentran inscritos dentro de nuestro cerebro, de una manera material, uno al lado del otro, los cerebros que representan la historia, que va desde el invertebrado más primitivo, la historia de los peces, del pájaro, del mamífero, el de los primeros hombres y el de las generaciones que nos separan de ellos. Estos cerebros arcaicos, estas formas adaptadas en su tiempo al entorno en el cual se encontraban, no han dejado de funcionar, no han dejado de tener una actuación y siguen siendo todavía ahora presentes y partes activas dentro de lo que es nuestra gestión dinámica y energética de la información y de la captación del universo. Son como si fueran palabras del gran diálogo que desde siempre los sistemas perceptivos tienen establecidos y mejorando sin parar con el resto de la creación, el resto del universo. En lo que toca a lo que somos y seremos, para entender cómo es y cómo aparece el cerebro, hay que ponerse por un momento a los inicios de las multiplicaciones celulares que corresponden a lo que pasa después que el óvulo humano haya sido fecundado. Una vez que el espermatozoide haya encontrado el óvulo, pues resulta que el óvulo provisto ya de las dos partes necesarias para constituir su herencia, se empieza a dividir y al cabo de unos días en los cuales las células se dividen en 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera. Llega un momento en el cual la bola celular, que es este embrión que sigue creciendo, llega a una fase de transformación en la cual pasa a ser una bola hueca. En ese momento aparece la primera diferencia entre lo que es el dentro y lo que es el fuera. A la división siguiente aparecen dos aperturas, dos agujeros. Así se empieza a perfilar lo que acabará siendo todo el sistema de transmisión del universo a través del organismo, claro está, mediante los órganos de ingestión y transformación de los elementos. En las etapas siguientes, la parte externa de este embrión, la membrana la más superficial, lo que acabará dando lo que es la piel, presenta un pliegue que poco a poco se ahueca, formando un tubo que se cierra y se adentra, se aísla, se separa cada vez más de las estructuras celulares de la superficie. Este tubo acabará siendo el tubo neural, el cual, a través de sus transformaciones, dará nacimiento a todo el sistema nervioso central. Es en este momento que la extremidad anterior del tubo neural empieza a engrosarse, haciendo un pequeño hinchazón que acabará siendo el cerebro. Lo que no hay que perder de vista en esta etapa de nuestras reflexiones es que existe una conexión directa, fundamental, entre lo que es la piel, o sea, el interfaz que nos relaciona y nos separa al mismo tiempo del resto del universo, y el sistema nervioso central con su especialización magna, el cerebro. El cerebro, que será el final de la evolución del tubo neural, que ya se ha definido y se irá definiendo más en las etapas de su crecimiento, adquiriendo sus especificaciones, se va a dividir desde delante hacia atrás en tres zonas globales que, perdón por sus nombres, pero son así: el proencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Proencéfalo quiere decir que está por delante, mesoencéfalo en medio y el romboencéfalo debido a la forma peculiar que tiene. Después de esto, claro, habría que contemplar también que hay de nuevo otra subdivisión de los llamados cerebros primitivos, los cerebros iniciales. El primero, que es el terencéfalo,
dará con el diencéfalo lo que serán el tálamo, la hipófisis y el hipotálamo. El segundo, él no se va a modificar sustancialmente, sino que al crecer, al ampliar su cantidad, hará aparecer unos pedúnculos cerebrales. El último dará el mesencéfalo, que formará más tarde la protuberancia anular, el cerebro y el mielencéfalo, que dará a su vez el bulbo y la médula. Cada una de estas partes que acabo de mencionar muy por encima seguirá evidentemente dividiéndose, especializándose y acabará siendo una especie de gigantesca ramificación de zonas específicas. Ahora bien, si cogemos un cerebro y que materializamos un corte para ver lo que hay ahí dentro y que lo hacemos pasar por la parte mediana, se podría observar desde fuera hacia adentro, primero la parte externa, lo que se llama el córtex, la corteza, que está hecho de una sustancia más bien gris, llena de pequeños pliegues, de fisuras, de relieves, de protuberancias, y que es la zona más evolucionada del cerebro, la más reciente. Representa una capa de unos pocos milímetros y se puede distinguir en esta corteza, en este córtex, unas cuantas zonas características, que además se conocen en función del hueso del cráneo que las recubre, o sea, zona frontal, parietal, temporal, occipital. Más en profundidad encontraremos el córtex insular y el córtex límbico. La sustancia blanca que encontraremos por debajo de esta capa cortical es blanca. Está hecha de axones. Los axones son lo que da su sentido al final a la célula nerviosa, ya que de dicha célula salen unas prolongaciones que forman los nervios y las conexiones interiores del cerebro, los axones. Estas prolongaciones se agrupan en haces que van en todas las direcciones. Las unas van a relacionar, o sea, a conectar los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y son las comisuras, de las cuales, dicho sea de paso, el cuerpo calloso es el más importante. Las demás, que son unos haces de asociación, permitirían conectar las áreas corticales anteriores y posteriores con la corona radiante y permiten los intercambios con el córtex, estando además de esto en conexión directa con la cápsula interna, que pasa entre unos cuantos conglomerados individualizados de sustancia gris o núcleos grises centrales, como pueden ser el núcleo caudado, el núcleo lenticular y un largo, etc. Además de esto, existen también en medio unos huecos, que son los ventrículos laterales, dentro de los cuales circula y se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Hay que notar de paso la importancia del cuerpo calloso, es el que asegura la transmisión, la conexión entre los dos cerebros, los dos hemisferios cerebrales. Es el sistema de transmisión más grande, más gigante que se pueda usted imaginar. Para que tenga una idea, en la actualidad la red telefónica nacional utiliza unos cables de verdad muy performantes, pero nada se podría parecer ni de lejos a lo que es el cuerpo calloso, ya que, justo para dar unos límites, imagínense que correspondería a unos 600 millones de fibras en un corte de una superficie de menos de 1,5 centímetros cuadrados. Evidentemente, todavía faltarán muchísimas investigaciones para llegar a poder saber de manera clara qué es exactamente, cómo funciona, qué papel juega al final dentro de lo que puede representar la diferencia entre salud y alteraciones mentales que cuenten con un origen orgánico. De todas maneras, las especializaciones que existen y pueden identificar la corteza externa del cerebro no son privativas del hombre. Quiero decir que encontraremos también unas cuantas especializaciones comunes en otras especies animales, o sea que es bien evidente que la pulsión fundamental de conciencia como expresión del aparato nervioso en nuestra humanidad, pues la tenemos en común con una infinidad de otras especies animales. Los tres cerebros de los cuales hablaba hace un momento, las tres etapas que hemos heredado, serían entonces el cerebro antiguo, que es el de los reptiles, de la tortuga o de la lagartija, se encuentra en la parte superior del tronco cerebral y tiene que ver con el saber ancestral. El otro es el cerebro paleomamiliano, o sistema límbico, el cual se encuentra alrededor del precedente como una capa que lo recubre, y es común, lo tenemos en común con los mamíferos, y este cerebro paleomamiliano
lleva las capacidades de adaptación. En fin, encontramos el neocórtex. Este es el cerebro más reciente, es el que nos caracteriza, y este cerebro rodea también a su vez el anterior. Este neocórtex lo tenemos en común con los primates, claro, con grados de diferenciación muy diferentes. Pero la verga de este proceso es probablemente, contemplando la herencia esta desde los orígenes, la que hizo decir al investigador Paul MacLean que cuando un psicoanalista trata a un paciente, está tratando con un grupo constituido de un hombre, un caballo y un cocodrilo, que como lo verán será el tema de otro título de nuestras reflexiones. Pero volviendo a lo que estamos ahora mismo contemplando, lo que parece ser característico del cerebro humano son unas zonas que tienen que ver con el raciocinio, el ejercicio de la razón, la capacidad de tener una actividad mental conceptual, una imaginación creativa, con la intuición y con otras facultades raras y todavía muy poco conocidas de manera oficial de la mente humana. En cuanto a lo que son las relaciones que existen entre los diferentes cerebros, las diferentes capas de estas células cerebrales y los estados de conciencia, existe una infinidad de datos que tendremos que poner en juego. Dentro de ellos se puede pensar, por ejemplo, a las experiencias trascendentales que todas las religiones y las grandes escuelas iniciáticas nos comunican. Por ejemplo, este estado de paz, del cual se dice que sobrepasa toda inteligencia, y que nos comenta San Pablo. Resumiendo, se trata de los estados alterados de la conciencia, de los cuales tanto se habla y que ya son más conocidos, debido a la proliferación de las prácticas mentales y espirituales, entre comillas, que derivan de la divulgación de muchísimas escuelas de trascendencia con sus correspondientes estados alterados de conciencia. Ahí pueden entrar cosas como el Satori de los budistas, que practiquen el Zen o que practiquen el Raja Yoga, con la experiencia de esta sustancia extraña que es el amrita, la bebida de los dioses, la ambrosía, que nace en el fondo de la garganta, haciéndonos pensar en una conexión directa con una actividad especial y específica de la hipófisis y probablemente también del hipotálamo. Las experiencias extáticas, que abundan en todos los lugares, en todas las épocas, todas las situaciones trascendentes que dan paso a la iluminación, permiten acceder a unos reinos nuevos, unas zonas más espirituales que físicas, zonas que procuran a los que llegan hasta ahí sensaciones y experiencias de luz eclatante y de compenetración total con el universo. Seguiremos en las próximas reflexiones de esta colección, esta vía de investigación, intentando acercarnos cada vez más a la puerta magna que nos llevará hasta el inicio de la conciencia iluminada. No quiero dejar así como así, pero es que es muy importante tener por lo menos una idea general de cómo es la materialidad de este cerebro que tenemos y tendremos que usar para escapar de sus limitaciones, porque este es el reto fundamental, empezar a donde la materia nos obliga para acabar a donde podemos y podremos prescindir de ella. En la segunda cara de este cassette encontraron unos sonidos destinados a intentar favorecer la relajación y la meditación. Están, como siempre, en todas las caras de los cassettes que voy grabando, estarán acompañados de unas inducciones subconscientes que les van a ayudar a aprovecharse mejor de los fantásticos recursos de su cerebro. Os dejo ahora, como siempre, unos minutos para que, al acabar de oír esta cara que reconozco que fue un poco más pesada que habitualmente, pues puedan relajarse y dejar que su mente trague todo lo que acaban de oír. Hasta pronto.